Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Este año 2022 es muy importante con miras a las elecciones del 2024, sobre todo para el Partido Revolucionario Moderno. Lo decimos por la oportunidad que le permite la Constitución de la República al licenciado Luis Abinader de optar sin ningún impedimento legal para un segundo periodo. Solo los estatutos del partido no se lo permiten, lo que deben abocarse a una convención para reformar ese punto en primer lugar. Ya habíamos externado nuestra opinión al respecto. Lo que estamos viendo son los pasos seguros para que Abinader se repostule. Sus más cercanos funcionarios y otros de la dirigencia media han expresado su disposición de trabajar para que el PRM permanezca en el poder por allá del 2024. De hecho, cada visita o la presencia del presidente en actos de inicio de construcción de nuevas obras, ya sean públicas o privadas, le rebotan de manera positiva al presidente. Y eso es normal y natural. Es normal y natural que quienes estén en el gobierno, fruto de unas elecciones libres y democráticas y donde no exista impedimento legal para un segundo mandato, estos aspiren a continuar dirigiendo los destinos del país. Consideramos que todos estamos claros que el triunfo del PRM en el 2020, aparte de su buena campaña electoral, reposó en la debilitación del PLD. 3 puntos, a nuestro entender, contribuyeron a esa fragilidad en el Partido de la Liberación Dominicana y que capitalizó el estratega del Partido Revolucionario Moderno y del actual presidente de la República. Lo aprovechó al máximo. Esa debilidad del PLD estuvo desde las denuncias de corrupción rampante existente en el gobierno por funcionarios y familiares cercanos a Danilo Medina, pasando en segundo lugar por la separación de sus filas del doctor Leonel Fernández tras renunciar a la presidencia del PLD y de su membresía para crear la Fuerza del Pueblo. Y finalmente, por la imposición de Gonzalo Castillo como su candidato presidencial, burlándose de los demás aspirantes con una gran inversión publicitaria y logística, pero con fuertes debilidades en su formación personal y en su capacidad política. Todos reconocemos estos elementos como catalizadores para el triunfo electoral del PRM. Un partido que aún hoy no cuenta con una membresía cuantitativa suficiente para ser un partido arrollador electoralmente. Claro, ya desde el poder esa debilidad empieza a ser subsanada con la suma de nuevos simpatizantes y de nuevas organizaciones políticas y de políticos municipales y provinciales que van dando el paso desde la oposición al partido de gobierno. Esto último tiene su razón de ser. Primero, en obtener el apoyo financiero que le pueda dar el gobierno para sus aspiraciones futuras políticas y personales. Y segundo, procurar la sombra del partido del gobierno ante posibles acciones judiciales o de otras índoles de las que podrían ser cuestionados. Estos últimos movimientos definitivamente contribuyen a que el PRM y sobre todo la figura de Luis Abinader se consoliden como poderes políticos para las próximas elecciones. Hasta aquí todo es válido y legítimo dentro de las estrategias políticas. Pero aún así, se quieren dar otros pasos que alivianen la carga por el camino de la repostulación y la consecuente reelección. De esto último, 2 cosas llaman la atención. Primero, la propuesta y segundo, la vocera de la propuesta. Nos estamos refiriendo a las declaraciones de la doctora Milagros Ortiz Bosch, hoy directora de Ética Gubernamental, al afirmar que el 50+1 para las elecciones distorsiona la democracia y crea corrupción. Es difícil digerir que quien estuvo al lado de José Francisco Peña Gómez siendo candidato presidencial del PRD
en las elecciones del 1996, cuando fue instaurado constitucionalmente el 50+1 en una primera vuelta, hoy haga este tipo de evolución. En aquel entonces, Peña Gómez se enfrentaría en una segunda vuelta al joven e imberbe político también de la oposición, el doctor Leonel Fernández, a quien le resultaría difícil superar la simpatía, el reconocimiento y la aceptación popular de un líder de la categoría de José Francisco Peña Gómez. En ese momento, introducir esa fórmula del 50+1 favorecería al viejo líder frente al joven PLDista. En 1996 nunca se habló de distorsión de la democracia ni de corrupción. Era lógico pensar, y sobre todo el cálculo era factible, de que Peña Gómez ganaría esa contienda electoral y ocupar la primera magistratura del Estado. ¡Oh, sorpresa! La política no es matemática y todos sabemos el resto de la historia. No hay que detallar lo que fue el Frente Patriótico de 1996. Ese no es el caso en este momento. Pero esa afirmación y el análisis de la doctora Ortiz Bosch, dicho sea de paso, la respetamos y la admiramos, no es más que desear hacer un traje a la medida a las intenciones legítimas de candidatear a Luis Abinader para el 2024, mejor dicho, ya que estaría admitiendo y reconociendo públicamente lo que decíamos al principio de este análisis, en el sentido de que el PRM no cuenta con los votos suficientes para ganar una repostulación y de que su triunfo en el 2019 fue coyuntural, no base una plataforma electoral sólida de su partido. José Francisco Peña Guava, hijo mayor de José Francisco Peña Gómez, quien es un político fino, en el sentido de que no es un caravanero, ni de crear discusiones banales en la política, sino más bien es un observador del panorama político nacional. Y cuando hace un análisis hay que prestarle atención, ya que es muy objetivo al hacerlo y no es fanático a favor de nadie. Cuando le ha tocado criticar a Leonel Fernández, de quien ha sido aliado, lo ha hecho. Cuando consideró que Danilo Medina lo estaba haciendo mal, se lo dijo, personal y públicamente. Cuando ha tenido que reconocer lo bueno de este gobierno, lo ha hecho con gallardía. Ahora hace unos cálculos con respecto al potencial electoral de Abinader y el PRM. Ese José Francisco Peña Guava, líder y presidente del bloque institucional socialdemócrata, afirmaba que el PRM se le haría difícil ganar las elecciones en primera vuelta porque según él, los números no le alcanzan para el 50+1 en la primera ronda y que sería casi imposible una segunda vuelta. Tesis esta que contribuye a nuestra introducción de este tema. La estrategia para poner en discusión una reforma constitucional para reducir el porcentaje del 50+1 para ganar la presidencia a una distancia de poco más de 2 años para las elecciones del 2024 tiene que ser muy bien afinada. No importa si lo dicho por la doctora Ortiz Bosch de sugerir que se haga una modificación a la Constitución Dominicana para reducir el porcentaje a una mayoría simple, sea a título personal o sea un reflejo de inquietudes internas dentro del PRM, lo que sí demuestra es preocupación. Como dijimos hace un momento, la segunda cosa que sorprende de este planteamiento es que sea ella quien lo manifestara públicamente y lo pusiera sobre el tapete. Una persona que ha ganado un privilegio espectacular político, aún siendo mujer, por sus convicciones democráticas, su temple de acero y con un accionar político libre de toda mancha. Desde la incorporación del 50+1 en las elecciones nacionales de 1996,
solo Hipólito Mejía no logró superarla por un pequeño margen y que la razón en aquel entonces no hizo necesaria una segunda vuelta. Leonel Fernández, en 2 ocasiones, Danilo Medina, en 2 oportunidades, y el propio Luis Abinader han logrado salir triunfantes superando la meta del 50+1 en base a sus capacidades, sus partidos y sus estrategias. Con una buena campaña y con los cabildeos que vemos está haciendo el gobierno para sumar aliados políticos de la oposición, ofertando apoyo gubernamental y candidaturas municipales, síndicos y regidores, como provinciales, senadores y diputados, el PRM puede convertirse en toda una maquinaria electoral triunfante. Esto no es un secreto, ni un pecado, ni tampoco es ilegítimo. Ahora, eso sí, todo depende de la capacidad de negociación y de la pulcritud con que se lleve a cabo. Si intentan modificar la Constitución con tales fines, van a tener en contra a toda una oposición unida en un mismo criterio negativo para su realización, aunque no estén unificados políticamente. ¿Y saben ustedes quién encabezaría esa oposición? ¿Quién sería el más indicado a liderar tal campaña antirreforma? Pues nada más y nada menos que el doctor Leonel Fernández, ya que fue él quien se opuso, encabezando un sentimiento nacional y con una multitud frente al Congreso cuando se quería modificar la Constitución en el 2019. De verdad, no creemos que por esa tosudez le darían otra oportunidad al líder de la oposición de dirigir una campaña como esa, ya que lo catapultaría sin duda alguna a convertirse en candidato defensor de la Constitución y por tanto de la democracia nacional. Al concluir nuestro análisis, solo nos resta decir que lo de Milagros Ortiz Bosch no es más que una pifia que demuestra debilidad en el partido de gobierno, además de ser un entretenido tema político que no va a pasar. Triste que sea en su persona que haya caído ese error, mientras los pasos siguen firmes para la repostulación de Luis Abinader en el 2024. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo.